poner fin a la ocupación en la región y organizar un referéndum para determinar el destino del pueblo saharaui. Tras la aprobación del proyecto de ley sobre el aporte solidario. Información de último minuto a través de Telesur. Desde Guatemala, la crisis política continúa. El vicepresidente del país, Guillermo Castillo, ha solicitado públicamente al presidente Alejandro Gianmattei presentar juntos la renuncia. Analizamos este tema en adelante. Vamos a escuchar qué dijo el vicepresidente de Guatemala, Guillermo Castillo. Incansablemente le he pedido al presidente que nos reunamos, que platiquemos y que juntos tomemos decisiones para el bien del país. Lamentablemente, pues, no hemos podido tener éxito en la reunión de hoy y en consecuencia quiero dejar muy claro el planteamiento que le he hecho al presidente. Por el bien del país, que presentemos ambos nuestra renuncia al cargo, él de presidente y yo de vicepresidente de la República, pero que lo hagamos juntos para descartar esas ideas sediciosas que se dice que se tienen o que se piense que yo le quiero dar golpe para quedarme en su puesto. Yo quiero algún día ser presidente de este país, pero no sustituyendo a una persona que posiblemente ha hecho mal las cosas tal cual se han señalado. Bueno, decía, simplemente ha hecho mal las cosas. Estas serán las palabras del vicepresidente de Guatemala a esta hora. Vamos a analizar el tema con Sandino Asturias, analista internacional y politólogo. Un gusto recibirlo en la señal de Telesur. Igualmente, un abrazo. Creo que es importante contextualizar por qué sucede ahora esta petición del vicepresidente de Guatemala de exigir nada más y nada menos que el principal poder del país se quede en este momento sin nadie al frente. Bueno, estamos en una crisis política derivada de una serie de acciones. Creo que es importante contextualizar que justamente hemos pasado una crisis, en primer lugar, del manejo de la pandemia, en la cual se profundizaron muchos temas de salud pública que fueron evidentes, el mal manejo de la pandemia y el mal manejo de todo el sistema de salud y toda la cantidad de recursos que el Congreso le asignó al Ejecutivo. Entonces tenemos como corolario un mal manejo de la pandemia y posteriormente dos huracanes que han devastado la mitad del país y que tiene una población prácticamente sometida en una situación de una emergencia totalmente desproporcionada y una ineptitud para atender esta emergencia. Y el día de ayer, el Congreso de la República aprobó un presupuesto totalmente fuera de la realidad del país, un presupuesto opaco, oculto, no se supo lo que se había aprobado, le quitaron dinero al Procurador de Derechos Humanos, le quitaron recursos a los programas sociales más importantes, y esto generó, este es el verdadero desencadenante de la crisis política, a partir de que se le exigió al presidente, y esto lo dijo el vicepresidente, las cámaras empresariales y la sociedad, que tenía que vetar el presupuesto, y en vez de eso, hoy a las 5:30 el presidente anuncia que no va a vetar el presupuesto. Esto nos pone además en esta indignación social por el mal manejo de estas crisis por parte del gobierno, por los altísimos grados de corrupción y la indignación social que plantea nuevamente el día de mañana comienzan las protestas a nivel nacional y las plazas se van a llenar a nivel nacional para protestar por el presupuesto, por el mal gobierno, por el mal manejo de la crisis, por el mal manejo de la pandemia. El vicepresidente, que ha estado distanciado y confrontado con el presidente prácticamente desde que empezó la gestión, hace este anuncio, que es el anuncio que ha provocado otra crisis política, de que renuncien los dos, revisen el gabinete, vete el presupuesto
y esto es lo que ha generado una nueva crisis política. Un vicepresidente que no solo se distancia, confronta y propone una ruta y una ciudadanía, una convocatoria a protestas a partir de mañana, producto del conjunto de factores que nos tienen en esta crisis política, social, económica, pandemia y un pésimo manejo de los recursos públicos, unas grandes denuncias de corrupción, cambios de ministros, funcionarios incapaces. Acaban de nombrar el día de ayer un nuevo ministro de Gobernación impresentable, y entonces se suma a una cantidad de condiciones que lo que hacen es generar la crisis política en que hoy estamos. Señor Sandino, ante un panorama como este, ¿qué puede suceder? Nos preguntamos cómo respalda la ley de Guatemala una situación de ausencia de figuras como la de vicepresidente y presidente del país. Mira, yo creo que eso no va a pasar. Es decir, el anuncio del vicepresidente es una acción política más, no va a renunciar nadie. Las protestas van a empezar el día de mañana y la crisis política y social va a ir en incremento. Una de las críticas más fuertes al gobierno, del cual forma parte el vicepresidente, ha sido la ausencia de diálogos y la ausencia de políticas cercanas a la gente. Entonces, lo que creo que va a pasar es que la cantidad de recursos que se han ingresado para detener este presupuesto opaco, este presupuesto fuera de la realidad, las acciones van a ir deteniendo uno de los desencadenantes de la crisis, que es lo del presupuesto. Creo que a final de cuentas van a tener que dar marcha atrás y empezar a revisar ese presupuesto que es uno de los detonantes de la crisis. ¿Qué pase con la relación presidente-vicepresidente? Creo que va a seguir siendo mala y son parte de un mismo proyecto político. Hay grupos empresariales que están apostando al vicepresidente y esto lo que hace es abonar justamente a una ingobernabilidad y una crisis política como la que estamos. ¿Qué pueda pasar? Va a depender mucho del gobierno, del propio presidente. Si cambia la actitud y va a una posición más constructiva de diálogo y empezar a tratar de buscar soluciones, o lo que hizo ayer también en las protestas estudiantiles alrededor del Congreso por el presupuesto, de reprimirlas. Entonces, tenemos dos rutas en camino. O el presidente rectifica y comienza a haber procesos de diálogo, rectifica y veta el presupuesto, rectifica y crea una mesa de diálogo para bajar el nivel de ingobernabilidad en el que estamos, o va a ir incrementándose la confrontación, la polarización, y entonces sí puede haber una situación de una peor gobernabilidad en el corto plazo y que pueda tener cualquier desenlace. El vicepresidente ha dicho en estas declaraciones que se han transmitido por los medios de comunicación y que escuchábamos hace unos segundos en esta transmisión, que para descartar ideas sediciosas de un golpe de Estado, dice para descartarlo, pero de todas maneras lo menciona, según su criterio, a partir de este análisis que hemos hecho, ¿esa idea se maneja, se descarta? Bueno, golpe de Estado yo lo veo difícil. No veo condiciones políticas, no veo al ejército involucrado en una aventura de esa naturaleza. Y como sabemos, los golpes de Estado se dan cuando Estados Unidos y las embajadas de Estados Unidos participan. No veo estas condiciones, por lo menos en el corto plazo, de que se pueda dar un rompimiento por vía de golpe de Estado. Pero la ingobernabilidad y el manejo de la ingobernabilidad sí puede llevar a un deterioro político, económico y social peor. Las cámaras empresariales que apoyaban al gobierno ciegamente hasta hace 48 horas. Hay, sobre todo por el tema presupuesto, hay una exigencia al presidente que vete el presupuesto, y esto nos tiene en una situación de confrontación entre poderes, en confrontación
el Ejecutivo y el Legislativo legislando a espalda de la sociedad y una sociedad indignada. Creo que lo relevante del momento es que no es el conflicto entre el presidente y el vicepresidente que tiene 6 meses de estarse dando. Lo importante es que la ciudadanía tome el control de hacia dónde pueden ir los cambios. La manifestación ciudadana será fundamental, la lucha social para que esto y esta crisis de gobernabilidad nos lleve a un mejor destino y que las cosas que se hagan y las leyes que se aprueben y los presupuestos que se aprueben consideren la opinión de la gente. Creo que lo rescatable de esta crisis política es la ciudadanía que está tomando muy en serio la crisis en que estamos y que se está manifestando y se va a manifestar a partir de mañana con manifestaciones en todo el país. Dice Guillermo Castillo a través de su cuenta oficial que ante estas distintas decisiones del gobierno que afectan a los intereses de la población, solicitó al presidente Ian Matei que presenten ambos la renuncia irrevocable y enumera estas 4 situaciones que voy a exponer para usted. La primera es desintegrar el centro de gobierno y otras instancias que no aportan a la gobernabilidad, vetar el presupuesto de 2021, evaluar la destitución de cuestionados funcionarios del gobierno y, por último, tener un mayor acercamiento a sectores del país para escuchar sus propuestas y juntos tomar decisiones, que fue lo ofrecido en campaña. Eso dice Guillermo Castillo, pero yo quisiera escuchar su criterio acerca de qué hay detrás de esa intención, sobre todo de esta cuarta, de tener un acercamiento a sectores del país para escuchar sus propuestas. Yo veo que la confrontación presidente-vicepresidente, por supuesto, tiene un trasfondo político y por supuesto que hay un interés de ir más allá en esta confrontación. Obviamente, la propuesta del vicepresidente tiene mucho fundamento y tiene muchos respaldos sociales ese planteamiento, pero no le veo ninguna viabilidad porque él no es el presidente. El presidente es el que va a tomar las decisiones y muchas de ellas no le veo viabilidad, particularmente lo de centro de gobierno. Creo que lo del presupuesto, ante el rechazo unánime social y si las protestas son suficientemente grandes mañana, puede darse el veto presidencial al presupuesto. Esa me parece que puede ser una de las salidas a esta crisis política. La otra, la renuncia de los dos, yo eso lo veo como una propuesta más mediática que realista. No veo ninguna intención del presidente de renunciar y mucho menos de él renunciar en estas condiciones. Y el acercamiento con la sociedad es una de las soluciones en las cuales lo planteaba en el primer escenario. Es decir, hay dos caminos. El camino en la confrontación y represión y seguir en esta confrontación y en esta corrupción y en este mal manejo, o el camino del diálogo, del acercamiento y de la posibilidad de que esta crisis pueda haber un mejor entendimiento, un acercamiento con la sociedad. Esto va a depender del presidente y esto va a depender de la voluntad política que hay. Que renuncie el gabinete, que cambien algunos ministros y que cambien el centro de gobierno, no lo veo viable porque esa es la base del poder del presidente. Pero va a depender, insisto, en la capacidad de movilización social, no en las propuestas del vicepresidente, que esto pueda tener un camino más democrático o más autoritario. Esto va a depender mucho de las decisiones que tome el presidente. Y va a depender mucho también, por lo que entiendo de su criterio, del peso que puedan tener las clases populares, las personas movilizadas en las calles. Nos advierte usted que también hay un escenario de crisis sostenida en el país y es importante contextualizar para nuestra teleaudiencia en Latinoamérica, más allá de nuestras fronteras, qué situación está viviendo Guatemala que nos han traído hasta este punto. Bueno, la crisis es una secuencia de un nuevo gobierno que llega sin experiencia política a partir de implantar un modelo de derecha conservadora al frente y en medio de esto llega la pandemia, mal manejo de la pandemia. Somos de los países
con una crisis en el sistema de salud pública muy importante y por lo tanto la crisis se ha agudizado desde la pandemia. Y luego 2 huracanes que nos han pasado casi por encima y que han deshecho la mitad del país y ha afectado grandemente las zonas más pobres y vulnerables del país. Y tampoco ha habido una respuesta adecuada de parte del gobierno. Y el corolario final es el presupuesto que aprobó el Congreso de la República, un presupuesto que va fuera de la realidad de lo que estamos viviendo, recorta fondos a la recorta fondos a la justicia, recorta fondos a programas sociales muy importantes y por lo tanto ha creado una indignación social. Esto es el contexto en el cual se desarrolla esta crisis política, económica y social. Estamos en una crisis muy importante desde la perspectiva social. Hay un aumento de la pobreza, hay un aumento del desempleo, tanto por la pandemia y ahora con los huracanes, hay una terrible situación en las poblaciones más vulnerables. Entonces, en ese contexto es que se da este pronunciamiento del vicepresidente, que lo que hace es simplemente capitalizar la crisis que venimos arrastrando en los últimos días. Llevarla así a un punto, digamos, de una de las máximas expresiones que puede tener hasta la fecha, por lo que entiendo también de su criterio. Vamos a sumar algunas reacciones desde la red social Twitter, porque en medio de este contexto de crisis política, el presidente Alejandro Giammattei se refirió a través de sus redes sociales, específicamente a través de Twitter, a la posición de su gobierno en torno al presupuesto de 2021, que ha generado parte de las contradicciones al interno de su gabinete y también el rechazo de la población, ya lo decía nuestro analista. A través de Twitter, el mandatario guatemalteco señaló: debo aclarar que me sentaré con todos los que sea necesario para explicarles paso a paso el presupuesto 2021 y aclarar dudas, porque jamás en la historia se ha presentado un presupuesto menor al año anterior. Asimismo aseguró: jamás estaré en contra del derecho de la libre expresión, solo les pido que no se olviden que el COVID-19 sigue entre nosotros y mi trabajo es resguardar la vida de todos. Juntos saldremos adelante, es la etiqueta que utiliza, y finalmente resalta: no descansaré en ver una Guatemala diferente, en democracia, paz y desarrollo, y junto con mi gabinete estamos cumpliendo poco a poco con lo prometido. Repite: juntos saldremos adelante. ¿Qué dice Guillermo Castillo a través de su cuenta de Twitter? Dice: ante las distintas decisiones de gobierno que afectan los intereses de la población, solicité al presidente Giammattei presentar nuestra renuncia irrevocable y que una instancia de personas notables proponga al Congreso las ternas respectivas. Insostenible continuar en estas condiciones. Sumamos a este debate a Maynor Berganza, abogado, también analista. Un gusto recibirlo, Maynor. Muy buenas noches. Gracias, muy buenas noches. Aquí enviando un abrazo a la gente querida de Venezuela y el mundo. Un abrazo para usted de vuelta. Maynor, se impone una pregunta a usted como abogado. ¿Qué puede suceder ante una situación como la que estamos viendo hoy, que el vicepresidente le pida al presidente de Guatemala que ambos renuncien? ¿Qué puede pasar? Bueno, lo primero que quisiera informar a la audiencia de Telesur es que en Guatemala no existen normas jurídicas que permitan revocar el mandato presidencial. No existe siquiera la posibilidad de convocar a un referéndum revocatorio. La única opción que se tiene es que el propio presidente de la República renuncie al cargo. Y es como consecuencia de esta única posibilidad que el vicepresidente de la República de Guatemala, que también es abogado, acude en forma pública a hacerle saber al presidente Giammattei que la única manera de darle un respiro a esta sociedad que ya no aguanta, está metida en una olla de presión, será que precisamente renuncie el presidente, con el objeto de que no se interprete que el vicepresidente está actuando sediciosamente para provocar la renuncia del presidente y luego que él pudiera ascender al cargo. Entonces formula una propuesta
jurídicamente válida en el sentido de que también el propio vicepresidente pudiese renunciar, con el objeto de que ambas renuncias se presenten al Congreso de la República de Guatemala, siguiendo el orden que la Constitución Política establece, y que luego una terna de personas notables reconocidas en la sociedad sean propuestos para que cumplan con terminar el periodo presidencial que se estaría renunciando en este caso. Efectivamente, en este momento esa es una propuesta, vamos a decirla, en el orden de los planteamientos reflexivos y razonados que pueden surgir desde la más alta autoridad que le está investida al vicepresidente. Pero el día de mañana, sábado, se espera una congregación no solo en la Plaza de la Constitución central de la ciudad de Guatemala, sino que el desborde en cada uno de nuestros departamentos, que son nuestras divisiones jurisdiccionales políticas, la gente va a entrar en una movilización. La Constitución Política de la República de Guatemala le permite a la ciudadanía hacer uso de la resistencia pacífica cuando no está de acuerdo con lo que está sucediendo, justamente porque estamos absolutamente impactados de que los presupuestos, los fondos públicos, el erario nacional fue inflado con gigantescos préstamos y este dinero no llegó a la población en medio de la pandemia de COVID-19, pero se ha visto magnificado el daño a la población guatemalteca con la llegada de los impactos de estos huracanes de los últimos días que han golpeado a Centroamérica. De modo pues que se está viviendo un momento crítico a la espera de una gran explosión de la movilización social y popular en un principio, pero también otras fuerzas que son más expresión de las capas medias acomodadas, se han sumado ya a esta convocatoria social y popular pidiendo la renuncia al presidente Yamatei. Maynor, si existiese un vacío de poder en el Ejecutivo, ¿quién asumiría? Y estamos ya aquí hablando un poco de hipótesis de qué pudiera suceder si seguimos el curso de la demanda del vicepresidente, pero ¿quién asumiría la figura central del gobierno en Guatemala? Tengo entendido que puede ser el canciller. Acláreme usted, por favor. No. Ante una ausencia del presidente y del vicepresidente del organismo ejecutivo, corresponde al Congreso de la República conocer las opciones. Efectivamente puede que surjan liderazgos de manera espontánea con el objeto de cubrir un estado acéfalo sin presidente y sin vicepresidente. Pero yo creo que en la propuesta del vicepresidente que se ha hecho pública y que les está sirviendo a ustedes de referente, él ha propuesto que sea la Iglesia Católica y la Iglesia Evangélica en una unión que propongan a estas personalidades que pueden asumir el periodo para concluirlo. No lo puede hacer más que el Congreso de la República, es decir, el organismo legislativo. Con la presión social y popular ahí afuera, es muy peligroso que justamente el Congreso de la República, que acaba de aprobar ese presupuesto de la nación que está siendo cuestionado, pues también vaya a elegir a quien haya de sustituir al presidente y al vicepresidente. Sin embargo, estamos a la espera de que una población enardecida, encendida, esté en las calles de Guatemala observando lo que corresponde hacer para cubrir una eventual renuncia del presidente y el vicepresidente de la República. Y no solo eso, Maynor, también el vicepresidente ha solicitado que se haga una revisión de la estructura de los funcionarios actuales a los efectos que todos presenten su renuncia para evaluar sus acciones. ¿Cómo dejaría esto al país en las condiciones en que se vive ahora
¿Sería un vacío de poder? ¿Es una acción que podría también oxigenar, como ha pedido el vicepresidente, a las estructuras de gobierno? Usted, desde su punto de vista como guatemalteco, como abogado y también como analista. Bueno, quisiera decirle que el presidente de la República ha presentado a la nación una propuesta organizada en tracto sucesivo. Esto es, dice el vicepresidente, que espera que el presidente de la República asuma en una forma razonable este planteamiento que él le hace para corregir el rumbo del país, y que como primer paso lo que le propone es precisamente eso que usted acaba de mencionar, en el sentido de que le pidan a todo el funcionariado del Ejecutivo, del organismo ejecutivo, que presenten su renuncia de tal manera que se le admita, se le acepte la renuncia a quienes no estén haciendo bien su trabajo, y entonces se pueda presentar un conjunto de propuestas para enrumbar nuevamente el gobierno. Y luego le dice el vicepresidente que si este planteamiento de tracto sucesivo no es considerado viable, pues entonces le dice: renuncie, presidente, yo voy a renunciar con usted para que no se estime que yo estoy dando un golpe de Estado para ocupar su lugar. No quiero eso, sino darle al pueblo de Guatemala la oportunidad de que nuevos gobernantes reconduzcan este Estado guatemalteco que está a punto de la explosión social. Maynor, hasta ahora hemos analizado un escenario de cumplirse de alguna manera la voluntad del vicepresidente de que ambos estén fuera del poder. Pero de no ser así, Jean Mattei no acepta esta propuesta. ¿Qué sucede con el vicepresidente? ¿Cómo queda esta relación? Ya nos contaba hace un momento Sandino Asturias que viene una relación un tanto mermada entre las principales figuras del gobierno, presidente y vicepresidente. ¿Qué sucede a continuación? Sí, esta circunstancia de conflictos entre el presidente y el vicepresidente de la República ha tenido otros escenarios en otros gobiernos de nuestro país. Y la parte más débil ha sido siempre la vicepresidencia de la República, que en más de alguna oportunidad ha tenido que renunciar un vicepresidente que no se le permite actuar. En este caso, el actual vicepresidente Castillo le ha pedido, en ese tracto sucesivo que yo le planteaba a usted, la necesidad de desmantelar un órgano creado muy ad hoc por el presidente Jean Mattei, al que llama Centro de Gobierno. En este Centro de Gobierno, el presidente Jean Mattei ha colocado a una persona que tiene una relación muy especial con el vicepresidente. Es un caballero que le sirve de primer acompañante, como la primera dama de la nación. Y ha pedido el vicepresidente que se desmantele este centro de gobierno para que le permita a él, al vicepresidente, asumir sus funciones que le ha estado mermando, que le ha estado bloqueando este órgano llamado Centro de Gobierno, que es el amigo especial del presidente Jean Mattei en el gobierno, dada la crítica de que esa oficina que dirige el amigo especial sentimental, vamos a decirlo, del presidente Jean Mattei, ha sido un centro de operaciones para manejar las corruptelas, los saqueos de los fondos públicos que se han ido evidenciando. Si el presidente Jean Mattei no renuncia, vamos a poder presenciar una serie de actos en los que el vicepresidente Castillo se va a ver obligado a presentar acciones judiciales, no solo en contra del centro de gobierno que le bloquea su trabajo, sino podemos ver muy cerca el planteamiento de acciones de antejuicio, denunciando penalmente al propio presidente de la República. Si esto sucede, podríamos ver que la Corte Suprema de Justicia, al conocer la denuncia penal en contra del presidente de la República,
la derive al Congreso de la República para que conozca si le da trámite a estos antejuicios en contra del presidente, y podemos ver a un pueblo de Guatemala tocando las puertas de ese Congreso de la República para exigir a los diputados que le den curso al antejuicio en contra del presidente. Podemos ver un escenario judicial muy fuerte, toda vez que nuestro actual vicepresidente es un abogado, ha sido abogado litigante, y entonces la ruta judicial de esta problemática puede ser una opción. Hablan ambos, usted Maynor y también Sandino Asturias, acerca de estas manifestaciones, de cuánto han pujado las clases sociales para que esta situación, bueno, pues derive en lo que estamos viendo esta noche. Pero ¿quién está convocando estas manifestaciones? ¿Cómo se han organizado? ¿Se han sucedido en toda la geografía de Guatemala? Vamos a explicar también a la audiencia de Latinoamérica, por favor. Bueno, lo que yo puedo decir es que la plaza ha estado siendo sostenida por un grupo de personas que no han dejado de concurrir a la plaza cada día sábado durante los últimos 2 meses. Estas personas que han sostenido la plaza son miembros de las organizaciones sociales y populares que representan a los sectores económicos menos favorecidos de nuestro país. Súbitamente, en medio de estos hechos que evidencian corruptelas y saqueos económicos del erario público de cantidades increíbles, con un presupuesto que le ha quitado un porcentaje muy alto del dinero del Estado que estaría destinado a atender la seguridad alimentaria y la atención a la desnutrición, sin olvidar que los datos son crueles para Guatemala. En los escenarios internacionales que llevan estos registros, se afirma que más del 50% de los niños menores de 5 años están desnutridos en este país. Ese es un dato terriblemente agónico. Los guatemaltecos ya no podemos seguir tolerando a estos gobiernos que se roban el dinero que bien podría salvar la vida de nuestros niños. Estos sectores sociales son los que han mantenido la plaza, pero ahora que surgen estos grandes acontecimientos, los sectores de las capas medias, los sectores de los empresarios progresistas han asomado la nariz en la plaza, y es muy probable que mañana veamos una masa que se encuentra de los sectores sociales y populares menos favorecidos con las capas medias para llevar a cabo algo muy parecido a lo que tuvimos en 2015. Yo estoy absolutamente convencido que la movilización social va a ser capaz de arrancar la renuncia a este presidente ya no muy querido de los guatemaltecos. Sandino, quisiera escuchar su opinión acerca de esto, de lo que nos hablaba Maynor, acerca de estas propuestas, acerca de la movilización, de dónde viene, quién la organiza, cómo han surgido estos movimientos y también su criterio acerca de la pujanza de estas fuerzas sociales para desencadenar en la situación que vemos con un punto culminante en esta noche. Correcto, mira, yo creo que lo más importante de la crisis política en la que estamos hoy no son las declaraciones del vicepresidente, es la movilización social. Hay que recordar que vienen del mismo grupo político, implantando su modelo neoliberal de derecha, y no es el rumbo que le puede dar el país y la sociedad a partir de la movilización. Es decir, el camino al cual esta crisis nos puede llevar a una mejor Guatemala es la que las plazas están convocadas por los estudiantes, por los campesinos, por la organización social más diversa, y están convocados en cada uno de los departamentos las organizaciones departamentales. Es decir, la indignación es nacional, la convocatoria es nacional, y será muy importante para el país que estas movilizaciones puedan ser los referentes que nos lleven a la transformación del país. Es decir, no es entre cúpulas y entre negocios, entre políticos de derecha
y entre los políticos, entre el presidente y vicepresidente, que la crisis del país va a tener solución. La solución la tiene la gente, las necesidades de la gente y la capacidad de movilización que pueda haber, que pueda empezar mañana a una movilización generalizada para poderle dar una salida democrática a la crisis. Pero eso va a depender justamente de las capacidades de organización y movilización. Están a prueba. Mañana la indignación está, la molestia está, la crisis y el abono del vicepresidente contribuye. Los medios de comunicación han estado muy críticos con el presupuesto y el presidente. Hay un distanciamiento generalizado de estas políticas y hay una crisis profunda porque el gobierno no ha hecho bien su trabajo y porque la gente está muy afectada por el tema de la pandemia y por los dos huracanes. Y por lo tanto, la gente necesita que se le dé un rumbo social y democrático a esta crisis que hoy vivimos. Voy a sumar a este análisis otro elemento porque tenemos declaraciones a través de la red social Twitter en este momento del subsecretario interino de la Oficina de Asuntos del Hemisferio Occidental del Departamento de Estado de Estados Unidos, Michael Kozak, quien dijo: instamos al organismo judicial de la República de Guatemala y al organismo legislativo de la República a respetar el Estado de Derecho. Un poder judicial independiente es fundamental para una democracia sana. Maynor, quisiera escuchar su criterio y también luego veremos qué piensa del tema de esta nueva pieza que incorporamos al análisis, Sandino Asturias. Maynor, comienzo con usted, por favor. Muchas gracias. Bueno, yo no quisiera ir, digamos, en contra de este requerimiento que esta autoridad internacional de un país que tiene pues alguna presencia en el hemisferio puede estar demandando un organismo judicial independiente y un legislativo que pueda jugar papel democrático. Los actuales magistrados en la Corte Suprema de Justicia porque el legislativo, el organismo legislativo precisamente no ha cumplido desde hace ya más de un año, con la elección de los magistrados. De manera que estos magistrados actuales y los diputados electos tienen sobre sus hombros la alta responsabilidad de contribuir a una salida democrática con el papel que están llamados a jugar. Pero yo quisiera insistir en algunas palabras que ya mencioné. Estos magistrados y estos diputados del Congreso de la República van a estar fuertemente fiscalizados por los sectores sociales y populares que están ya organizados para tomar las calles en una especie de movilización nacional para exigir una solución democrática a lo que estamos viviendo. Creo que si bien los magistrados de Corte Suprema de Justicia y los propios diputados al Congreso de la República son parte de este viejo sistema fracasado, creo que están llamados, obligados, incluso por esta llamada, por este planteamiento internacional que usted menciona de un país hegemónico en la región, pues bueno, creo que están llamados a dar muestra de su vocación para escuchar la demanda social y popular de reformar, de encontrar un nuevo camino para este sufrido país. Eso puedo decir como opinión final. Sandino, ¿cuál es su criterio acerca de este pronunciamiento, no solo de esta figura política al frente del hemisferio occidental del Departamento de Estado, sino también de la propia Embajada de Estados Unidos en Guatemala, que se hace eco de ese pronunciamiento de Michael Kozak? Hay una preocupación desde Estados Unidos de que esto termine en una ingobernabilidad generalizada y que esto no concluya ni los periodos democráticos ni
el sentido mínimo de gobernabilidad y democracia. Es definitivo que el llamado a que se respeten los poderes del Estado es un buen deseo, pero está muy lejos de lo que realmente está pasando, porque justamente la independencia de poderes no se está respetando. De hecho, otro factor que se suma a la crisis es que el día de ayer, además del presupuesto, la Corte Suprema quiere antejuiciar a 2 magistrados de la Corte honorables. Es decir, aquí estamos en medio de un pacto de corruptos que ha sido totalmente permitido por Estados Unidos. Ha funcionado perfectamente este pacto corrupto porque beneficia a intereses particulares y beneficia, a final de cuentas, a este tipo de gobernabilidad que Estados Unidos tutela. Sin embargo, lo que se está rompiendo es estabilidad. El pacto de corruptos ha roto todos los parámetros. El asunto del presupuesto es producto de este pacto de corruptos. La ingobernabilidad que están generando por no elegir a la Corte Suprema de Justicia es parte del pacto de corruptos. Próximamente tenemos elección de la Corte de Constitucionalidad. Entonces, todos los factores de poder están en juego y el pulso que la ciudadanía tiene que dar para restaurar lo mínimo, las bases mínimas del Estado de Derecho, va a depender de la ciudadanía y no va a venir de la opinión de ningún funcionario de Estados Unidos. Este es el país donde la ciudadanía tiene que poner y regir hacia dónde va a llegar esta crisis que estamos viviendo, y es fundamental que la ciudadanía activa pueda darle un rumbo democrático a lo que estamos viviendo. Bueno, según la prensa local, y revisamos aquí información luego de este pedido de Guillermo Castillo de renunciar de manera inmediata, él y también el presidente Alejandro Gianmattei, la vocera del mandatario señaló que no emitirán comentarios. Explicó que en una reunión con Gianmattei le sugirió que ambos renunciaran, esto es lo que decía Castillo, pero las personas a cargo de la vocería del presidente dicen que no emitirán comentarios. Quiero quedarme en ese aspecto que señalaba Aura Sandino acerca del Poder Judicial, y es que el organismo judicial de la República de Guatemala y también, por otro lado, el Congreso de Guatemala no solo no se han pronunciado al respecto en redes sociales, por ejemplo en Twitter, en sus cuentas oficiales, sino que cuando han hablado se han referido a medidas sanitarias ante la pandemia del coronavirus, pero no han dicho nada acerca de una situación política puntual e imperante en este momento, impostergable, como el pedido de renuncia del presidente y vicepresidente. Maynor, quisiera que habláramos un poco más en detalle en qué estado se encuentra el Poder Judicial en el país, ya que estamos ante, como decían ambos, una crisis en el Poder Ejecutivo. Sí, el Poder Judicial guatemalteco está verdaderamente en trapos de cucaracha. Me disculpo por usar estos conceptos coloquiales. Y lo digo así porque la Corte Suprema de Justicia, los actuales magistrados de Corte Suprema de Justicia, si tuvieran un poco de dignidad, hubieran ya renunciado a sus cargos y permitido que los magistrados suplentes pudieran cubrir los cargos de ellos, porque llevan más de un año de estar más allá del periodo para el que fueron electos. Incluso han estado tomando un conjunto de decisiones ilegales absolutamente, porque le han dado paso a acciones judiciales que se promovieron en contra de magistrados de la Corte de Constitucionalidad, con el objeto de seguir ese paso de cooptación de todas las otras instancias de poder, como es la propia Corte de Constitucionalidad. Es bueno que la audiencia de Telesur sepa que en Guatemala la Corte Suprema de Justicia no ejerce con una Cámara de Constitucionalidad, sino fuera
de la Corte Suprema de Justicia tenemos a una corte distinta que conoce exclusivamente de la constitucionalidad de las leyes y justamente es en contra de los magistrados democráticos que se han estado dando a la tarea de cuidar el respeto de la constitucionalidad del país, en contra de quienes estos miembros de la Corte Suprema de Justicia de Guatemala han estado dando paso a persecuciones penales en contra de estos magistrados. Creo que es una situación muy compleja. Los tres altos organismos del Estado guatemalteco están cooptados por lo que llamamos en Guatemala el pacto de corruptos. Muy poco podemos esperar de estos altos organismos del Estado para recuperar el camino democrático de esta sociedad. Creo que lo que diga la plaza mañana, lo que digan las plazas mañana, porque debe quedar claro que en esta movilización no solo va a estar la ciudadanía de la ciudad de Guatemala, vamos a tener a todo el interior de la República con sus ciudades más importantes, todas las pequeñas plazas de los municipios, vamos a tener una gran movilización social mañana y el poder constituyente puede hablar mañana. El poder constituyente puede arrancar mañana la búsqueda de un nuevo amanecer para esta sociedad que merece una mejor situación. Los guatemaltecos tuvieron que invertir 36 años de sus días, de su vida, en un conflicto armado interno. Se firma la paz, pero la paz no ha traído los resultados que todos esperábamos, porque las oligarquías y los corruptos se encargaron de estrangular a estos acuerdos de paz que eran una gran esperanza, de tal manera que el actual organismo judicial guatemalteco, pues poco puede esperarse de él en esta crisis, porque han dado muestras de su cercanía, de su atavío con los corruptos en todos los poderes cooptados. Sandino, quisiera sumar su criterio acerca de estas palabras de Maynor Berganza ante un organismo que sería el encargado de dilucidar esta situación compleja de crisis política en el país. ¿Cuál es su criterio acerca del accionar y también las posibles medidas que pudiera tomar el organismo judicial guatemalteco a partir también de la historia del país, de lo que hemos visto y cómo se han pronunciado ante situaciones, digamos, de una índice similar, de una índole similar de crisis política? Bueno, como digo, y respaldando un poco el análisis, el organismo judicial, particularmente la Corte Suprema de Justicia, ha sido parte del problema, no va a ser parte de la solución. O sea, cuando hablamos de pacto de corruptos y cuando hablamos de cómo los organismos del Estado han sido cooptados para favorecer a los intereses tradicionales, económicos, oligarcas, y confrontar a la sociedad, claramente el organismo judicial es parte del problema. Y los magistrados incómodos de la Corte de Constitucionalidad que han sido coherentes con la población son los que la Corte Suprema quiere quitarles el antejuicio para, cosa que hicieron antier, para debilitar justamente la posición democrática e independiente de la Corte de Constitucionalidad. Entonces, que tengamos claridad que no va a ser a través de las cortes que esto va a tener solución, que es la ciudadanía la que le puede dar un rumbo diferente a la situación que hoy vive el país y que la institucionalidad debilitada y fragmentada será la que, por la presión social, como fue hace cuando renunció Otto Pérez Molina y el Congreso bajo presión social, fue que le quitó el desafuero, el fuero presidencial al presidente de la República. Es decir, los organismos del Estado van a actuar cuando la ciudadanía los presione. Y por eso la ciudadanía es la que tiene la palabra.
No son los acuerdos de cúpulas entre las élites la que esto le va a tener solución. Ya lo pasamos en el 2015 y al final el país no logró avanzar en la transformación que necesita el país. Entonces estamos frente a una nueva crisis. También vivimos permanentemente en crisis en Guatemala, donde la ciudadanía vuelve a tener un papel protagónico y será la ciudadanía la que le pueda dar un rumbo diferente. No serán las Cortes, no será el Congreso, y todo lo que haga las Cortes y el Congreso y el Ejecutivo será en una dirección a partir de que la ciudadanía ejerza la presión. No porque creamos en que son buenos estos grupos de poder, sino simplemente porque estén bajo presión. Y la presión la ejerce la ciudadanía a partir de la movilización social que se logra. Bueno, eso dicen también algunos usuarios en las redes sociales y suman algunos pedidos como por ejemplo este. Esta crisis solo puede terminar con un llamado a constituir una Asamblea Nacional Constituyente. Nuestra Constitución necesita cambios. Si no lo hacemos, seguiremos en lo mismo. Eso opinan algunos de los usuarios. Minor, a manera de conclusión, ¿cuál es su opinión con respecto a esto? No tenemos comunicación con Minor en este momento. Bueno, redirigimos la pregunta para Sandino. Están pidiendo Asamblea Nacional Constituyente algunos de los usuarios de las redes sociales y también un cambio, por supuesto, a la Constitución del país. Si no lo hacemos, seguiremos en lo mismo. Eso demandan en varias intervenciones a través de las redes sociales. ¿Qué piensa usted, Sandino? ¿Pudiera ser de alguna manera una salida a esta crisis política? ¿Es otro el camino para los guatemaltecos? Así es. O sea, creo que esta crisis política y esta crisis social, esta crisis que tenemos de partidos políticos, puede irnos llevando a la solución o a la presión que hizo Chile en su momento. O sea, tener que transformar el país, tenerlo que transformar en sus cimientos. La Constitución es una de las herramientas para transformar el país. Una asamblea va a depender de la fuerza política que se tenga para tomar esa asamblea constituyente. Si hacemos una asamblea constituyente con los actuales partidos y con la actual fuerza política, no vamos a cambiar nada. O sea, junto a la movilización y junto a la transformación social, tiene que haber la emergencia de una unidad, un frente de salvación nacional político y social que unifique a las fuerzas políticas y sociales para que le dé un rumbo al país. Si es por la vía de la reforma constitucional y después por la vía de nuevos procesos electorales donde la sociedad, los partidos políticos y los movimientos sociales tengan el liderazgo y puedan conducir este país hacia otro rumbo. Bueno, agradecemos a ambos, agradecemos a Sandino Asturias, analista político, y también a Minor Berganza, analista político, abogado, ambos desde Guatemala. Nuestro abrazo y el agradecimiento por el tiempo dedicado a Telesur. Muy buenas noches. Buenas noches, un abrazo. Es tiempo ahora de recordar las palabras del vicepresidente de Guatemala, Guillermo Castillo, quien pedía la renuncia no solo suya, sino también del presidente del país. Vamos a escuchar qué sucedió esta noche. Incansablemente le he pedido al presidente que nos reunamos, que platiquemos y que juntos tomemos decisiones para el bien del país. Lamentablemente, pues, no hemos podido tener éxito en la reunión de hoy y en consecuencia quiero dejar muy claro el planteamiento que le he hecho al presidente. Por el bien del país, que presentemos ambos nuestra renuncia al cargo, él de presidente y yo de vicepresidente de la República, pero que lo hagamos juntos para descartar esas ideas sediciosas que se dice que se tienen o que se piense que yo le quiero dar golpe para quedarme en su puesto. Yo quiero algún día ser presidente de este país, pero no sustituyendo a una persona que posiblemente ha hecho mal las cosas tal cual se han señalado. Y en medio de este contexto de crisis política, el presidente Alejandro Giammattei se refirió a través de sus redes sociales a la posición de su gobierno en torno al presupuesto de 2021, que ha generado parte de las contradicciones al interno de su gabinete y también el rechazo de la población. A través de su cuenta Twitter, el mandatario guatemalteco señaló:
Debo aclarar que me sentaré con todos los que sea necesario para explicarles paso a paso el presupuesto 2021 y aclarar dudas, porque jamás en la historia se ha presentado un presupuesto menor al año anterior. Asimismo aseguró, jamás estaré en contra del derecho de la libre expresión, solo les pido que no se olviden que el COVID-19 sigue entre nosotros y mi trabajo es resguardar la vida de todos, esto ante el llamado a movilización que se ha producido en el país. Finalmente resalta, no descansaré en ver una Guatemala diferente en democracia, paz y desarrollo, y junto con mi gabinete estamos cumpliendo poco a poco con lo prometido. El vicepresidente Guillermo Castillo insistía a través de su cuenta en Twitter. Ante distintas decisiones de gobierno que afectan intereses de la población, solicité al presidente Ian Matei presentar nuestra renuncia irrevocable y que una instancia de personas notables proponga al Congreso las ternas respectivas. Insostenible continuar en estas condiciones. Solicité al presidente en nuestra conversación desintegrar el centro de gobierno y otras instancias, vetar el presupuesto de 2021, evaluar la destitución de cuestionados funcionarios de gobierno y, por último, tener mayor acercamiento a sectores del país para escuchar sus propuestas. Información de último minuto que conoció a través de Telesur en Guatemala, donde el vicepresidente pide al presidente del país que ambos renuncien a sus cargos. Una información en desarrollo de la que tendrá detalles si sigue al tanto de nuestra programación. Muy buenas noches. Pretenden establecer una dictadura comunicacional. Pretenden la unicidad de voces, pretenden el discurso único y en ese sentido tenemos que luchar por la libertad informativa, por la pluralidad de voces y tenemos que preguntarnos qué es lo que no quiere ver Macri en la Argentina, que dice Telesur. Nuestra señal vuelve a la televisión digital abierta del pueblo argentino para seguir siendo eco de sus luchas. Te dijeron que nos acaban, pero los amigos nunca se dejan. Telesur, nuestro norte es el sur. Un recorrido que te invita a conocer las diferentes danzas tradicionales en México. Los martes de carnaval en Tonalá celebramos un baile que representa a los viejos o aquellos peones que trabajaban en las haciendas. Es un baile regional que surgió posiblemente hace más de un siglo. Sábado, solo por Telesur. Votar el 6 de diciembre es muy fácil. Al ingresar, la unidad de bioseguridad te dará lo necesario para higienizar tus manos. Coloca tu cédula de identidad en el portacédula. Pon tu pulgar derecho en la máquina para autenticar tus datos. Vuelve a higienizar tus manos. En la máquina de votación, toca el recuadro de la organización con fines políticos de tu preferencia. Visualiza las opciones de voto lista y nominal de la organización política seleccionada. Si estás de acuerdo con las opciones seleccionadas, presiona votar. Espera que la máquina emita el comprobante. Verifica tu voto, dobla el comprobante y deposítalo en la caja de resguardo. Firma y estampa tu huella en el cuaderno electoral. Recuerda que para votar solo necesitas tu cédula de identidad y tapaboca. CNE, tiempo de elegir. Cuba vuelve a ser retada por un desafiante contexto mundial y una agresiva política imperial. Trata de imaginarse cualquier otro país. A ver si bajo el sistema del capitalismo hubiera tenido las condiciones que ha tenido Cuba para resistir, para vencer y para no dejar que el bloqueo cumpla el objetivo de obligar la voluntad del pueblo.